Capítulo 910, Sendero del Monstruo. Unos minutos después, Dale Simon y Leonard Mitchell, quienes habían cometido errores de juicio repetidamente, finalmente llegaron a la cima de la empinada escalera. Bajaron los escalones a una velocidad muy lenta, cautelosos con su entorno y listos para entrar en combate en cualquier momento. Sin embargo, no encontraron ninguna anormalidad incluso cuando llegaron al final de la escalera. Ni siquiera encontraron pistas útiles. Dali agarró el viento, se llevó la mano a la oreja y escuchó atentamente. Unos segundos después, miró a su alrededor y dijo: Hubo un disparo. Un arma que se dejó caer alrededor de la curva de la calle. Ese hombre llamado Enzo está muerto. ¿Quién lo hizo? Leonard preguntó con sorpresa. Desde su punto de vista, debido a las repetidas fallas que habían encontrado, Enzo había escapado fácilmente de su persecución. La posibilidad de que un monitor de la Escuela del Pensamiento de la Rosa lo silenciara y borrara cualquier pista era cero. Si ese fuera el caso, ¿quién podría haber matado a ese villano de que se sospechaba que era un secuencia 5 o 6? Había que mencionar que los guantes rojos habían usado un artefacto sellado para implementar antidivinación antes de llevar a cabo la operación de esta noche. Era poco probable que alguien lo predijera de antemano y esperara allí para cazar al Enzo que escapaba. Dali negó con la cabeza. Esos pequeños no vieron nada. Es probable que sea un villano que es bueno en antidivinación. Tal vez sea un enemigo de Enzo y habían estado planeando actuar esta noche. Simplemente ofreció una conjetura suya y el dúo comenzó a buscar independientemente las calles cercanas para ver si podían encontrar alguna pista que se les hubiera pasado. Aprovechando esta oportunidad, Leonard rodeó una cerca en una calle en particular. Suprimiendo su tono, preguntó: Viejo, ¿descubriste algo? En su interior, Talas Soros respondió después de 3 segundos. Deberías haber escuchado un grito trágico y haber usado eso para corregir la dirección de tu esfuerzo de persecución. Fue emitido por Enzo. Aparentemente había visto algo extremadamente aterrador e indescriptible, algo que podría causar daño y corrupción directamente a su cuerpo del alma. Leonard se sorprendió por un momento. Entrecerró los ojos mientras repetía en voz baja: Extremadamente aterrador e indescriptible. Dentro de la posada, Klein se teletransportó de regreso con su nueva marioneta. Luego hizo que su marioneta se pusiera a su lado mientras se sentaba. Mientras observaba a su marioneta, suspiró. Un Beyonder del Sendero del Monstruo. Pero sigue siendo inferior a señor. No hay forma de que pueda esconderse en una moneda de oro para facilitar su transporte. Solo puedo dejar que me siga. Desde su secuencia Beyonder, no es un miembro principal de la Escuela del Pensamiento de la Rosa, pero su secuencia no es demasiado baja. Se le debe haber dado cierta importancia. Eso también significa que si no lo disfrazo, es muy fácil para mí ser atacado por la Escuela del Pensamiento de la Rosa. Por el contrario, probablemente pueda usarlo como carnada para pescar a otro espectro. Cuando llegue el momento, puede caminar solo mientras yo me escondo a 200 metros de distancia para esperar a que la carnada pique. No, no puedo, no debo dejar que la codicia se apodere de mí. El continente sur es donde la Escuela del Pensamiento de la Rosa está activa. Una vez que exponga mi ubicación con la importancia que el árbol madre del deseo le da, no solo vendrá un santo, incluso podría aparecer un ángel. Sí, es mejor si disfrazo esta marioneta. Como un sin rostro, soy bastante hábil con los disfraces. Entonces seguiré usando métodos místicos para encontrar mi próxima marioneta. Esperaré a que Danich termine su investigación y a que el señor Azig me encuentre. Klein se decidió rápidamente. Usando una miríada de medios, comprendió el nivel y los poderes brillante de su nueva marioneta. Era un secuencia 5 ganador del Sendero del Destino. En este sendero, un monstruo de secuencia 9 era alguien que tenía una percepción espiritual muy alta. A menudo escuchaban sonidos que otros no podían oír y también veían cosas que otros no podían ver. Esto les permitía a veces ver el futuro y tener una intuición aguda para el peligro.
Los villandes de esta secuencia a menudo entraban en un estado de iluminación mientras murmuraban palabras indescifrables. Esta era la razón por la que eran tratados como verdaderos monstruos. En cuanto al robot de secuencia 8 correspondiente, los villandes obtendrían habilidades de cálculo aterradoras y un control preciso. Las diversas partes de sus cuerpos en esos aspectos se verían claramente mejoradas, lo que los haría talentosos en el combate cuerpo a cuerpo y en el tiro. Al mismo tiempo, también tenían los poderes de la adivinación y la antidivinación. La secuencia 7 se llamaba Afortunado. Los Beyonders de este nivel a menudo se encontraban con eventos afortunados en su vida diaria, como encontrar dinero en la calle, hacer que los enemigos fallaran los disparos que les apuntaban, obtener tiradas de dados como querían y que las mujeres que les gustaban también les gustaran a ellos. Sin embargo, su suerte no era fija y fluctuaba. A veces tenían mucha suerte y otras veces no eran diferentes de una persona común. Por lo tanto, no era algo en lo que se pudiera confiar y uno tenía que moderar sus expectativas. La secuencia 6 era el sacerdote de la calamidad. Por un lado, los villandes podían sufrir pasivamente todo tipo de calamidades, pero podían preverlas y prepararse para eliminar o mitigar sus efectos. Por otro lado, atraían activamente diferentes tipos de calamidades, afectando a un objetivo y a un enemigo como resultado. Luego, aprovechando su ventaja de ser afortunado, evitaban la mayor parte del peligro y atacaban durante el caos. En pocas palabras, podían arrastrar a sus oponentes a una situación en la que podían aprovechar sus puntos fuertes al máximo. Por supuesto, muchos sacerdotes de la calamidad podían usar los peligros de sus propios encuentros pasivos para atacar a sus enemigos. Mientras tanto, los sacerdotes de la calamidad podían crear tormentas psíquicas. Usando su espiritualidad, que superaba la de otros senderos, podían afectar directamente a los cuerpos del alma de sus oponentes, haciéndolos sentir mareados y perdidos. Si un enemigo de un sacerdote de la calamidad entraba en ese estado, era muy propenso a cometer errores. La calamidad se convertía en una bola de nieve y finalmente lo devoraba. Y en la secuencia 5 ganador, los villandes podían controlar su suerte hasta cierto punto. Podían usar su propia templanza para acumular grandes cantidades de suerte. En momentos críticos, podían reducir drásticamente cualquier peligro para su vida varias veces. De vez en cuando, también podían encontrarse con situaciones beneficiosas que tienen probabilidades extremadamente bajas en su vida diaria. Por ejemplo, debido a los errores de alguien, podrían recibir una herencia. La extraña forma cómica en que caminaban hacía que les gustara un miembro del sexo opuesto, o sus enemigos, que los perseguían, se perdían tontamente o cometían errores de juicio. En este nivel, los villandes del sendero del destino tenían un sentido muy agudo de la previsión. Ya fuera la adivinación o la antidivinación, eran expertos en misticismo. Además, también podían dar mala suerte a sus enemigos hasta cierto punto, haciendo que sus objetivos se volvieran desafortunados. Los Beyonders del camino del monstruo son realmente extremos. Aparte del dominio de la espiritualidad y el destino, casi no tienen poderes Beyonder. Incluso su constitución y habilidades de cálculo se proporcionan al nivel de robot. Los avances subsiguientes dan mejoras bastante limitadas. Este es mi modelo ideal para un charlatán. No tienen ninguna habilidad ofensiva o defensiva, simplemente confían en su premonición y en cómo el destino los bendice. Tengo que decir que este es el camino más especial de los 22 caminos Beyonder. Puedo encontrar o adivinar sus caminos vecinos. Solo el monstruo parece bastante asocial. Parece ser un solitario. ¿Tal vez el camino Beyonder que se centra en el destino está destinado a ser solitario? Klein reflexionó silenciosamente sobre el asunto y tuvo algunas ideas sobre el uso de su marioneta. Por supuesto, todavía necesitaba llevar a cabo adivinaciones por encima de la niebla gris. Necesitaba ver si la buena suerte y las calamidades pasivas todavía existían después de la muerte real del villande.
Si realmente estaba presente, Klein tenía que enfrentarse constantemente a las pruebas de las calamidades. En comparación, el almirante de sangre señor sigue siendo mejor como marioneta. Suspiro, la gente solo sabe apreciar y lamentar una vez que las cosas se han ido. Klein sacudió la cabeza con una risita autocrítica. Por las características del camino del monstruo, pensó en algunos medios efectivos para lidiar con sus villanes de secuencia media y baja. Primero, era atraparlos por sorpresa para que lo vieran directamente. Verían directamente la niebla gris u otras imágenes, lo que les haría sufrir una catarsis de la mente y recibir daños en sus cuerpos, empujándolos al borde de perder el control. Segundo, era lanzar un objeto especial que los obligara a enfrentar la prueba de ver lo que no se debería ver y escuchar lo que no se debería escuchar. En este aspecto, Klein tenía un cristal de sangre que provenía de un diablo de alto nivel que podía producir tal efecto, el aura de parlanchín. Tercero, era tentarles a darle mala suerte y fingir actuar con mala suerte para tener la oportunidad de contraatacar. En medio de sus pensamientos, Klein hizo que la marioneta vaciara sus bolsillos, produciendo 35 libras, 10 soli y 7 peniques, y una cartera de cuero. La superficie y el interior de la cartera tenían una flor y un nombre bordados. Parecía estar completamente hecha a mano. Encho, ya sea que ese sea tu nombre o no, tu nombre es Encho. Klein echó un vistazo a su marioneta mientras movía la mirada hacia abajo al anillo dorado con la esmeralda incrustada en su mano derecha. A través de la adivinación, aprendió que el anillo se llamaba esencia verde. Tenía un efecto, tratar cualquier dolencia o lesión que no fuera demasiado grave. Y precisamente por eso sus efectos negativos eran triviales, solo atraía mosquitos. Afortunadamente, no soy yo quien lo lleva. Los Beyonders del camino del monstruo no parecen llevar muchos objetos místicos. Incluso si lo hacen, llevarán uno o dos de bajo nivel. ¿Es un requisito del destino? Klein retractó su mirada pensativo y miró a Enzo, que estaba mirando la pared. Sentía crecer un impulso en su interior. Deseaba usar su marioneta del camino del monstruo para mirarse a sí mismo. Quería saber qué era tan especial en él. ¿Será muy peligroso? ¿Perderé el control como resultado incluso si me estoy viendo a mí mismo? No, en la ciudad de Tingen, Ademisaul también me había mirado directamente sin ser un secuencia 9. Lo único que sucedió fue que sus ojos sangraron y estuvo en un estado de dolor por un tiempo. Aunque he mejorado drásticamente desde entonces, Winner Encho no se derrumbó directamente cuando me vio ahora. La reacción se parecía a mi reacción al ver la forma parcial de criatura mítica de la demoníaca de la desesperación Panatilla. ¿Hacer una adivinación por encima de la niebla gris? No, eso implica la propia niebla gris. El resultado definitivamente será interferido. ¿Confiar en mis propios poderes de adivinación en el mundo real? Klein sacó una moneda de oro y la dejó correr entre sus dedos. Después de un rato, la moneda de oro rebotó y cayó en la palma de Klein. Capítulo 911, escena extraña. Klein miró hacia abajo a su palma mientras sus ojos reflejaban la moneda de oro. Era cara. Esto significaba que Klein debería usar los ojos de la marioneta para mirarse a sí mismo. Después de recibir esta revelación, Klein permaneció vacilante. Reflexionó sobre la posibilidad de celebrar un ritual para enviar a Enzo por encima de la niebla gris. Hacerlo era relativamente más seguro, permitiendo que el daño y la corrupción que sufría su cuerpo espiritual fueran completamente filtrados por el ambiente antes de hacer un intento. Sin embargo, sospechaba que no recibiría un resultado. Esto se debía a que los villanes del camino del destino estaban notando la proyección del espacio misterioso en su cuerpo. Por encima de la niebla gris, esa singularidad podría dejar de existir. Era como intentar observar el cuerpo de un elefante, en lugar de hacerlo desde afuera, lo estaba haciendo internamente. Presionando sus dedos juntos, apretó la moneda de oro en silencio durante un rato antes de decidirse. De repente, se levantó,
sacó una daga ritual y creó un muro de espiritualidad para aislar la habitación. Esto era para evitar que alguien escuchara los posibles gritos o la extraña conmoción. Inmediatamente después, Klein preparó un ritual y sacrificó el hambre reptando por encima de la niebla gris. Tenía miedo de que el guante se volviera contra él cuando algo le sucediera. Esta era una característica fija del propio hambre reptando. Una vez que no se llenaba y no podía asegurar un horario para comer a una persona al día, consideraba a su portador como alimento. Waklan lo hambriaba más a menudo de lo que lo alimentaba. Después de hacer todos los preparativos de forma meticulosa y ordenada, Klein extendió la mano para tomar la flor de sangre de Enzo y la usó en su palma izquierda. Esto garantizaba que pudiera recuperarse incluso si sufriera algún daño físico grave. En el momento en que estaba a punto de ponérsela, Klein pensó por un momento y se detuvo. Tomando un trozo de papel, escribió: «Recuerda quitarte el anillo». Le preocupaba que no se quitara la flor de sangre después de su experimento debido a su inteligencia reducida. Cuando eso suceda, tal vez necesito una hermosa princesa que me despierte con un beso, no quitarme el anillo. Klein soltó una risa autocrítica y exhaló. Quitándose la ropa de abrigo, se puso el anillo. Luego, fijó su mirada en su nueva marioneta, Wenner Enzo. La sensación de crisis y nerviosismo era inevitable, pero mientras se decidiera, su experiencia solo podía avanzar sin vacilar. Después de hacer algunos ajustes y entrar en un estado de cogitación, Klein hizo que la marioneta girara lentamente para mirarlo. Con los ojos de Wenner, primero vio una capa de niebla grisácea blanca tenue. En medio de la niebla, había una puerta de luz resplandeciente que estaba teñida de azul negro. La puerta de luz estaba formada por innumerables capas de luz esférica. Cada luz esférica envolvía gusanos en movimiento. Algunos de ellos eran transparentes, otros translúcidos. Tenían símbolos y patrones complicados e indescriptibles que tenían significados profundos. Antes de que Klein pudiera discernir los detalles reales, sintió que su mente zumbaba mientras perdía el conocimiento. Después de un periodo de tiempo desconocido, se despertó lentamente. Había perdido la memoria momentáneamente, casi imaginando que había dormido hasta el amanecer. ¿Qué pasó? Todavía está oscuro afuera. Klein se incorporó empujando con las manos, solo para darse cuenta de que estaba en el suelo. En ese momento, vio a Enzo por el rabillo del ojo. Muchas escenas y voces irrumpieron repentinamente en su mente. Así es, estaba tratando de averiguar qué pueden ver los Beyonders del camino del monstruo desde mi cuerpo. ¿Sufrí demasiada estimulación y me desmayé inmediatamente? Todavía recuerdo vagamente los gritos dolorosos. ¿Era yo? Klein, que había recuperado sus recuerdos, inspeccionó apresuradamente su estado. Se sorprendió al ver una herida sangrienta y horrible en su cuerpo, como si algo estuviera a punto de salir de él. En ese momento, la carne se retorcía en la herida, reformándose a una velocidad anormalmente rápida. Luego, Klein miró hacia el suelo y vio que había sangre que había delineado una silueta de donde estaba acostado. Afortunadamente, llevaba la flor de sangre, de lo contrario, podría haber muerto lentamente debido a las graves lesiones provocadas por la descomposición de mi cuerpo. Después de resucitar, me pregunto si estaré en forma humana o en forma de monstruo. Klein levantó la mano y se frotó las sienes mientras examinaba su entorno. Descubrió que los muebles habían caído, pero el muro de espiritualidad permanecía intacto. Soltó un suspiro de alivio, confirmando que la anomalía solo se limitaba a él y a un área pequeña a su alrededor. Nada se había extendido. Y por la velocidad a la que su herida se estaba recuperando, Klein determinó que no había estado inconsciente por más de un minuto. Levantó la silla y se sentó, sintiendo que había olvidado algo, pero no podía recordar qué. Solo cuando instintivamente despejó el área vio una nota con las palabras: «Recuerda quitarte el anillo». Solo entonces se iluminó mientras se quitaba el anillo de rubí dorado de su mano izquierda.
Más recuerdos afloraron mientras Klein sacudía la cabeza y murmuraba con un persistente sentimiento de miedo y diversión. La suerte es realmente importante a veces. Si los efectos negativos de la flor de sangre hubieran alcanzado su máximo poder al azar, es posible que no hubiera podido reconocer esas palabras y no hubiera podido ser recordado. Viendo que se había recuperado en gran medida de su herida, hizo que Enzo usara la flor de sangre y se quitara la esencia verde. Usando el tratamiento de esta última, Klein ya no sentía ninguna molestia. Concentró su atención de nuevo en la escena que vio. Era una escena que los villanes del camino del destino veían en él. Una puerta de luz teñida de azul oscuro. Innumerables luces esféricas. Larvas transparentes y translúcidas agrupadas. Símbolos y patrones místicamente complicados que esconden mucho conocimiento pero que no dan ninguna respuesta a los demás. ¿Qué representan estos? ¿Es una forma de criatura mítica particular que corresponde al misterioso espacio por encima de la niebla gris? ¿Es una que pertenece a una secuencia o dios verdadero? Debido a la pantalla de la niebla gris, solo los villanes del camino del destino pueden verla directamente, sufriendo el impacto visual y la corrupción. Del mismo modo, también es debido a la pantalla de la niebla gris que esos villanes no se descomponen directamente como si estuvieran viendo una deidad con sus propios ojos, sin recibir ningún conocimiento. Klein pensó por un momento y comenzó a usar la adivinación para descifrar el significado oculto. La puerta de luz parece asemejarse al símbolo detrás de la silla del aprendiz. También podría apuntar al señor Puerta. Innumerables luces esféricas apiladas son idénticas a mi cogitación. Y esta última proviene de los sistemas míticos como se describen en algunas novelas de la Tierra. Mi subconsciente influenciado eligió el recuerdo más relevante y similar. ¿O podría ser que mi elección influya en la expresión de la escena de la niebla gris? Las larvas distorsionadas y transparentes son similares al grupo de larvas en el trono gigantesco en el pico principal de la cordillera Hornacis, pero hay algunas pequeñas diferencias. ¿Esa es la secuencia o el loco del camino del vidente? No pude verlas translúcidas con claridad. Es difícil de decir. También el color azul oscuro me sigue haciendo conectarlo con las profundidades del misterioso espacio que no puedo alcanzar. Cuando estaba en el escalón más alto de la escalera de luz, pude ver algunos indicios de azul oscuro en la masa en forma de nube que se condensó en el aire. Klein lo pensó durante bastante tiempo, pero no pudo obtener una respuesta. Todo lo que pudo hacer fue mantenerlo en el fondo de su mente y analizarlo cuando tuviera más información y pistas. Después de despejar la escena, dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y subió por encima de la niebla gris. Tenía pensado hacer una inspección exhaustiva de su estado físico y confirmar si Enzo seguía teniendo alguna suerte pasiva o mala suerte. Vaya. En el barrio pobre, en una casa ruinosa que no era demasiado grande. La almirante de las estrellas Catleya estaba sentada detrás de una mesa mirando la puerta cuando oyó un patrón de golpes único en la puerta. Adelante. No disfrazó deliberadamente su voz. La puerta de madera crujió al abrirse mientras el ahorcado entraba con una túnica negra con capucha. Viendo su sospechoso disfraz, Catleya se acomodó sus gruesos lentes y dijo con una sonrisa: Si salieras así, te rodearían los miembros de la Iglesia de las Tormentas en 5 minutos. No llevaba ningún disfraz porque sabía que el asunto de permitir que Garman Sparrow abordara el futuro se había extendido por todos los mares. No era difícil para el ahorcado adivinar que la almirante de las estrellas era la señora ermitaña. Alger no le respondió directamente. Al cerrar la puerta, sacó una silla y respondió de golpe. Lo mismo ocurre contigo. Quería decir que la almirante de las estrellas era la segunda después de la almirante infierno entre los 7 almirantes piratas. Además, se sospechaba que tenía profundas conexiones con Garman Sparrow. Era objetivo de persecución por parte de la Iglesia de las Tormentas y la Iglesia del Anochecer. Su recompensa había aumentado a 45.000 libras y, sin importar en qué ciudad estuviera,
solo significaba problemas una vez que la reconocieran al no estar disfrazada. Catleya asintió ligeramente y se volvió para mirar el rostro encapuchado del ahorcado. Delante de mí, tal disfraz es insignificante. Sin embargo, respeto tu elección. Seguía llevando sus lentes. Tiene una postura dominante y una gran confianza. Como se espera del almirante de las estrellas. Alger, que llevaba una máscara debajo de la capucha, no insistió en el disfraz y fue directo al grano. Gracias por brindarme tu ayuda. Catleya colocó su mano derecha sobre su codo izquierdo. Tengo curiosidad. Con tu fuerza actual y los recursos que tienes, deberías poder resolver el problema del artesano incluso sin mi ayuda. ¿Por qué estás siendo excesivo? Alger ya estaba preparado y respondió concisamente. No deseo convertirme en un tema de discusión para los demás. Catleya pareció captar el significado entre líneas. Reflexionando durante unos segundos, dijo. Necesito más información. Alger asintió ligeramente y dijo. Según mis observaciones y conjeturas, es probable que el artesano esté controlado por aquellos que creen en la luna primordial. Estos últimos pertenecen a la facción original del continente sur, no a los traidores de la escuela de pensamiento de la vida. La expresión de Catleya permaneció imperturbable mientras pensaba por un momento. ¿Por qué no encuentras al señor Luna? Él debería estar muy interesado en estos asuntos. Alger frunció los labios y respondió en un tono normal. Si no podemos resolverlo, yo podría hacerlo. Capítulo 912. Orígenes del artesano. Catleya entendió a el ahorcado. Si el problema era demasiado grave, podían usar la luna para involucrar a toda la raza sanguínea. Entonces, podrían minimizar sus pérdidas en el caos y obtener algunos beneficios. Sonrió y dijo. Si la situación es tan grave, ¿por qué no buscar directamente al mundo? Eso parece simplificar las cosas. Alger permaneció en silencio durante unos segundos antes de decir. Tengo que demostrar mi capacidad para manejar problemas, por lo tanto, ese es el último recurso. Después de escuchar su respuesta, Catleya inmediatamente hizo algunas conexiones. El ahorcado le da mucha importancia a la forma en que Garman Sparrow lo ve. ¿Es porque es un bendito del señor loco? Además, su actitud es bastante idéntica a las bromas políticas de Backlund y Trie. Cuando se enfrentan a un problema o han cometido un error, la primera reacción es reprimir el asunto y encontrar otros métodos para resolverlo. No pueden dejar que su superior o consignatario lo sepa. Esto significa que el ahorcado fue una vez o es actualmente miembro de una facción poderosa con una jerarquía estricta. Lo influenció y le hizo captar rasgos similares. ¿La Iglesia de las Tormentas? No, una persona así sería una rareza. ¿La flota del Rey de los Cinco Mares? En medio de sus pensamientos, la almirante pirata empujó sus pesadas gafas y dirigió la conversación de vuelta. Sigue describiendo al artesano. Alger parecía haber preparado un guión. Sin pensarlo o hacer una pausa, dijo sin prisa. Para ocultar la identidad de este artesano y evitar que otros usen este recurso, construí deliberadamente la identidad de que era parte de la Iglesia del Vapor. Pero en realidad, no tuvo más remedio que crear artículos para viandes no afiliados para ganar dinero para mantener su estilo de vida de disfrutar de vinos finos y bellezas. Traicionó a la Iglesia del Vapor y se escondió en Bayam. Esta vez, primero contrajo una extraña enfermedad y fue monitoreado por una persona desconocida. Más tarde, pareció estar bajo el control de personas que creen en la luna primordial, alegando que podía recibir una nueva vida. Catleya terminó de escuchar atentamente mientras sus ojos con un tinte púrpura parecían extremadamente concentrados. Después de que el ahorcado terminó su relato, ella reflexionó y preguntó. Un artesano definitivamente no carece de objetos místicos. Además, conocen todas las combinaciones de diferentes efectos de Villande y efectos negativos. Su fuerza está definitivamente en la secuencia 5. ¿Qué métodos usaron esos creyentes de la luna primordial para controlar a este artesano sin hacerle daño? ¿Estaba involucrado un semidios?
Alger negó con la cabeza lentamente. No hay ninguna pista al respecto, pero según mi observación, el artesano ha expresado cierta disposición. Sospecho que, al ser amenazado y coaccionado, hay elementos que apuntan a sus debilidades para atraerlo. Había negado indirectamente la teoría de que un semidios estaba involucrado. Catleya asintió. ¿Cómo encontraron esos creyentes de la luna primordial a este artesano? Según tu descripción, este artesano solo negocia con amigos de confianza que conoce bien. No le gusta ampliar sus canales y se puede decir que es extremadamente cauteloso. Alger dudó por un momento y dijo. No estoy muy seguro, pero tengo una teoría. Una vez ayudé al mundo a vender una característica de viande de hombre lobo a ese artesano, y la vía del hombre lobo pertenece a la vía mutante. Ya sean las fórmulas o las características, están firmemente bajo el control de la escuela de pensamiento rosa. Rara vez hay fugas. Del mismo modo, esas personas que creen en la luna primordial en el continente sur básicamente pertenecen a la escuela de pensamiento rosa. Catleya agregó para sí misma, habiéndose dado cuenta de la teoría del ahorcado. Sospechaba que la característica de Villande de hombre lobo tenía un problema latente que involucraba una existencia secreta. Esto resultó en que el artesano fuera atacado por la escuela de pensamiento rosa. Y esta también fue la razón por la que la escuela de pensamiento rosa ejerció firmemente el control sobre la fórmula y las características de la vía mutante. Catleya hizo algunas preguntas más y obtuvo respuestas satisfactorias. Finalmente, ella preguntó. ¿Cuál es el nombre de ese artesano? ¿De qué país es? Es de Intis. Se llama Sielf. Alger respondió de inmediato. Cielf. Catleya frunció el ceño ligeramente mientras repetía el nombre del artesano en voz baja. ¿Qué pasa con eso? Al ver esto, Alger preguntó directamente. ¿Lo conoces? Desde el punto de vista de Alger, el almirante de las estrellas era una poderosa persona experimentada con un poderoso trasfondo y era buena para controlarse. Si ella no hubiera querido discutir sobre Sielf, no lo habría dejado tan claro, incluso si tuviera sus sospechas y preguntas. Debido a esto, él decidió preguntar sin rodeos. Después de un momento de silencio, Catleya dijo. El hijo mayor del emperador Roussel es Sil. Es muy similar a ese nombre. Sin esperar a que el ahorcado dijera una palabra, ella continuó. Este príncipe murió debido a su horror y preocupaciones poco después del asesinato del emperador. En aquel entonces, la familia Sauron deseaba colgar o exiliar a sus descendientes, pero la Iglesia del Vapor decidió acogerlo como clérigo. Alger asintió ligeramente en señal de comprensión. ¿Sospechas que él es un descendiente de ese príncipe? En la mayoría de los países del continente norte, como Intis y Feysak, era común que la gente usara el nombre de su antepasado o algo similar como su nombre. Representaba el legado de honor, por lo tanto, cuanto más ilustre era una familia, más común era tener el segundo o el tercero. Por supuesto, también era muy común que dos personas tuvieran nombres similares, pero artesano Sielf no era solo un nombre. Era de la Iglesia del Vapor, una persona de Intis y había llegado al nivel de artesano. Ante la pregunta del ahorcado, Catleya asintió suavemente. Puedo hacer una confirmación rápida si puedes obtener su sangre. Entendiendo la razón, Alger no preguntó más. En cambio, preguntó. ¿Vas a tomar medidas ahora? Puedo proporcionar apoyo. Las gafas de Catleya reflejaban la luz de la luna carmesí que se proyectaba hacia adentro. No, planeo observar durante algún tiempo. Por lo menos, necesitamos entender por qué la gente que cree en la luna primordial está tratando de controlar al artesano Cielf. Si solo desean que el artesano trabaje para ellos y cree objetos místicos, la situación se vuelve mucho más simple. Y si tienen otros objetivos, el problema podría ser más complicado de lo que imaginamos. Tendremos que hacer más preparativos. ¿Cómo se esperaba del almirante de las estrellas? Alger asintió y dijo. No puedo quedarme en Bayan por mucho tiempo o despertaré sospechas. Si necesitas mi ayuda, tiene que ser rápido.
Después de recibir la confirmación de ella, el ahorcado se levantó lentamente y se colocó la capucha antes de salir de la habitación. Habiendo sabido dónde vivía actualmente el artesano Sielf, Catleya se quitó las pesadas gafas y se pellizcó el entrecejo. Aplaudiendo, dijo: Head, entra. En las sombras de la puerta, la oscuridad se agitó repentinamente cuando apareció una figura delgada y alta pero pálida. El puente de su nariz era ridículamente alto y su piel facial era casi transparente. Con aspecto de enfermo, no era otro que el segundo oficial del futuro Rose, obispo Githdoh. Catleya lo miró y dijo: La situación real es, te dejo el resto a ti. Sí, capitán. Head Doyle simplemente respondió antes de volver a esconderse en las sombras. Catleya levantó su mano derecha y se detuvo por unos segundos. Mantente alejado de Frank por el momento. Había llegado a un punto muerto en sus experimentos con hongos. Me temo que se le ocurrirán nuevas ideas. La ubicación de mi segunda marioneta. Klein sostenía dos ramas mientras cantaba repetidamente sin verlas moverse. Esto significaba un fracaso en la adivinación o que la ciudad de Colain no tenía una segunda marioneta que le conviniera. Por lo visto, los métodos místicos son inútiles temporalmente. Empacaré mañana y me iré, murmuró Klein y tiró las ramas a la basura. De pie a su lado estaba Enzo. Aunque no se atrevía a mirar directamente a su maestro y solo miraba al suelo, hizo hábilmente una taza de té negro y se la ofreció a Klein. En comparación con antes, este ganador ahora tenía la piel roja, casi descamando por el bronceado. Después de que todo esto mejorara, tendría un bronceado moreno. Para disfrazar su nueva marioneta y evitar que la escuela del pensamiento rosa lo reconociera, Klein había llevado a este caballero a un viaje a la playa donde el sol era fuerte. Luego lo dejaron expuesto al sol durante largos periodos de tiempo. Mientras tanto, controlaba la marioneta para afeitarse la mayor parte del cabello, dejando una fina capa. Con el recorte de sus cejas, contorneando su rostro con polvos y usando gafas de sol, Enzo parecía transformarse en otra persona. Incluso los amigos más cercanos podrían tener dificultades para reconocerlo a menos que la persona fuera un sin rostro. Además de un disfraz en el mundo real, Klein también hizo algo de gestión mística. Primero, usó el abrazo del ángel de papel y, segundo, llevó consigo el silbato de cobre de Asik. Además, también determinó que la suerte pasiva y el rasgo de calamidad de un ganador eran ineficaces. Sin embargo, no tenía idea de si era por su estado como marioneta o si era debido a la niebla gris. Recibiendo el té y tomando un sorbo, Klein dirigió su mirada al mapa de Balam este y oeste en la mesa de café. Consideró dónde podría encontrar su segunda marioneta. En este momento, los colores a su alrededor se saturaron de repente, como si un artista hubiera contorneado el área con pintura. Justo después de eso, apareció una figura al lado de Enzo. Llevaba un sombrero de copa de seda y un traje negro. De complexión media, tenía piel bronceada y ojos que parecían ver las vicisitudes de la vida. Tenía rasgos faciales suaves y debajo de su oreja derecha había un pequeño lunar negro. No era otro que Isaac Eggers. El señor Asik finalmente está aquí. Klein se alegró primero antes de darse cuenta de que había aparecido al lado de su marioneta. Esto hizo que una escena divertida surgiera en su mente. El señor Asik, que se había basado en el silbato de cobre para localizarlo, había hecho lo mismo que solía hacer. Agarrar al portador del silbato de cobre por el hombro y se había ido usando el mundo espiritual en el momento en que apareció. Y todo lo que Klein podía hacer era mirar impotente, tratando de detenerlo con los brazos extendidos. Pero al ser un poco lento, no pudo evitar callarse. Asik parecía más reticente que antes. Mirando a Klein, que tenía una nueva cara, preguntó: ¿Estás listo?
Capítulo 913. El trabajo preparatorio de Klein. Listo, por supuesto que no. Klein sonrió mientras señalaba a Enzo. Ese guante todavía necesita ser sellado. Mientras hablaba, Enzo, que estaba muy quemado por el sol, se quitó el guante de piel humana de la mano derecha con la izquierda, que llevaba los anillos de la flor de sangre y la esencia verde. Era el hambre reptador. Normalmente, Klein tendía a tirar el hambre reptador por encima de la niebla gris cuando no lo usaba. Después de todo, el sello original del guante se había desactivado después de su mutación. Necesitaba consumir a una persona viva diariamente, de lo contrario, se alimentaría del portador. Sin embargo, considerando que el señor Asik ya había respondido, era muy probable que se encontrara con él pronto. Finalmente, decidió mantener el hambre reptador en el mundo real a menos que hubiera circunstancias únicas. Después de todo, ya podía imaginar la escena de la llegada del señor Asik. No deseaba que tal conversación ocurriera. ¿No dijiste que el guante necesita ser sellado? Sí. Dame un segundo. Necesito ir al baño. Oh, ¿estás listo? No. Dame un segundo. Necesito ir al baño. Solo pensar en una escena similar y una línea similar avergonzaba a Klein, haciéndole sentir incómodo. Incluso si no consideraba la posibilidad de que el señor Asik se diera cuenta del secreto de la niebla gris, esto también afectaría a la impresión que tenía de él. Por lo tanto, después de obtener una nueva marioneta y completar su intento de mirarse a sí mismo, Klein trajo de vuelta al hambre reptador al mundo real, compensando su comida anterior. A diferencia de antes, el portador ahora era Enzo. Aparte de eso, para contener el impulso del hambre reptador de comerse a una persona diariamente, Klein llevaba consigo algunas setas normales. También hizo que la marioneta mantuviera una distancia de al menos 5 metros de él. Al oír sus palabras y ver las acciones de la marioneta, Asik asintió y extendió la mano para recibir el guante de piel humana. Aprovechando la oportunidad, Klein sacó unas cuantas setas de su bolsillo y las tiró a la papelera cercana. Chasqueó los dedos, encendiendo las setas con una llama escarlata. Sin embargo, no afectó a nada a su alrededor. Este era su poder de control de llamas por ser un mago. Después de completar esta acción y ver que el señor Asik inevitablemente echaba un vistazo, Klein se rió secamente. El desarrollo imprevisto de entonces ha hecho que el hambre reptador tenga un poco de miedo a las setas. Estoy usando su debilidad para contener sus impulsos habituales. De hecho, no tenía mucho sentido hacerlo porque llevar las setas contenía al hambre reptador. Hizo que el artefacto sellado hambriento se defendiera inmediatamente en el momento en que las setas desaparecían. A menos que hubiera alguna comida fácilmente disponible delante de él, acabaría ayudando al enemigo. Zeta. Asik murmuró mientras sostenía el guante que tenía manchas de sangre en la superficie. Hizo que el entorno se oscureciera de repente, ya que la luz del sol del exterior no podía entrar. Símbolos, etiquetas y patrones complicados de color verde oscuro y blanco fantasmal aparecieron en el aire. Parecía que estaban caligrafiados por espectros invisibles, sombras y cuerpos espirituales. Se entrelazaron en el aire formando una misteriosa puerta doble ilusoria de bronce que parecía conducir a otro mundo. Era un mundo profundo, silencioso y aterrador. La puerta ilusoria se encogió y finalmente aterrizó en el hambre reptador, haciendo que sus manchas de sangre retrocedieran rápidamente, dejándolo casi blanco. Unos segundos después, este guante de piel humana volvió a la normalidad. Seguía siendo un guante fino y estratificado, e incluso sin ningún efecto supresor de las setas, no mostraba ningún signo de manía o impulso. Es como antes. Asik le entregó el hambre reptador a Klein. Tener un jefe que te respalde se siente bien. Klein reflexionó para sí mismo y le agradeció sinceramente antes de ponerse el hambre reptador en la mano izquierda.
pensó un momento y planteó una cuestión. Señor Azik, mientras llevaba su silbato de cobre al pasar por el mar Berserk, tuve el mismo sueño repetidamente. El tema principal del sueño es la oscuridad y el frío. En un mausoleo subterráneo invertido había innumerables ataúdes con un cuerpo muerto dentro. En su espalda había densas plumas blancas. Esas plumas estaban manchadas de aceite amarillo pálido y en lo profundo del mausoleo había una mancha de niebla negra que lo envolvía todo. En el sueño, usted y yo estábamos explorando el mausoleo. Activamos algo que hizo que la niebla negra produjera sonidos de jadeo, al tiempo que se extendían finos tubos negros ilusorios. Yo mismo me despertaba de golpe cada vez que llegaba a este punto del sueño. Esto parece ser similar al subproducto del proyecto de muerte artificial del episcopado numínico que apareció anteriormente. Klein describió con detalle su adivinación del silbato de cobre como un sueño, lo hizo como una advertencia para el señor Azik, como si dijera que no debía ser demasiado descuidado. Después de todo, la adivinación de los sueños era en cierto modo equivalente a un sueño, y Azik sabía que era un villande del camino del vidente. Tener tal encuentro no era nada extraño. Tener una revelación de un sueño normal y obtener una revelación de una adivinación de un sueño solo difería en una cosa, una era pasiva y la otra activa. Azik terminó de escuchar en silencio sin interrumpir a Klein. Al final, asintió y dijo: Es probable que esté relacionado con algo que Death dejó en el mar Berserk. Por lo visto, el proyecto de muerte artificial del episcopado numínico ha tenido algún progreso cualitativo. El señor Azik está a la altura de ser un cónsul de la muerte de la cuarta época. Él no menosprecia mi sueño en absoluto. Klein levantó su mano derecha y se frotó la cara convirtiéndose en Garman Sparrow. Luego dijo: Solo me queda una cosa que preparar. Necesito confirmar que el almirante Hel Ludwell no esté en algún lugar peligroso y que no haya ningún semidios del episcopado numínico cerca de él. En cuanto a si el llamado Murloc todavía estaba en el barco, Klein no lo mencionó. Esto se debía a que lo revisaba cada pocos días. Él creía que el almirante Hel aún no había descubierto el objeto místico o quizás ya lo había descubierto, pero deliberadamente no lo había movido con la esperanza de tender una emboscada al loco aventurero Garman Sparrow cuando lo visitara. Azik respondió con calma: Eso se puede confirmar cuando estemos cerca. De acuerdo. Klein inmediatamente hizo que Enzo caminara hacia el perchero y sacara el bastón dorado. Al ver que no había nada más, Azik extendió su mano derecha y agarró el hombro de Klein. Klein también extendió su palma derecha para agarrar el hombro de Enzo. Los colores circundantes cambiaron repentinamente. Los rojos se volvieron más rojos y los negros más negros. Se apilaban uno sobre otro, pero eran brillantes y discordantes. Los dos hombres y la marioneta comenzaron a atravesar el mundo espiritual mientras el bastón de oro negro incrustado bailaba adelante señalando la dirección del gemelo Murloc perdido de Klein. En poco tiempo, el bastón cayó y quedó suspendido en el aire. Azik terminó el viaje, pero permanecieron en el mundo espiritual. Parecía estar observando algo o escuchando algo. Después de 2 o 3 segundos, dijo: No hay ningún problema. Con eso dicho, trajo a Klein mientras Klein sacaba su marioneta del mundo espiritual. Mientras tanto, Klein recordó la vez que buscó pistas sobre los recuerdos de Azik. En aquel entonces, el objetivo eran las crónicas antiguas que poseía el vicealmirante Eoman Tracy. En aquel entonces, Azik había dicho: el problema no es grave, pero al final se enfrentó a la demonio de la eternidad Catarina. No hay ningún problema. De acuerdo, ya que tú lo dices. Klein se burló mientras observaba su entorno. Era un ambiente bastante familiar. Era un barco enorme con un color principalmente oscuro con un verde fantasmal. Tenía una bandera de tulipán negro, así como zombis, esqueletos, espectros, sombras y otras criaturas inmortales. Estas criaturas dirigían las velas, patrullaban el área o hacían ejercicios de cañones. Todo eso probaba que era el barco insignia tulipán negro del almirante Hel.
A diferencia del último encuentro de Klein, el tulipán negro tenía un buen número de viyandes vivos. El capitán enmascarado de plata con una espada de estoque exagerada, una camisa con volantes, una hermosa capa y un sombrero triangular con una calavera blanca, el almirante Hal Ludwell, estaba de pie a la entrada de la cabina, observando. De repente, el anillo negro en la mano derecha de Ludwell tembló y brilló. La llama blanca pálida en los ojos del arrogante almirante pirata vaciló y finalmente se contrajo hasta sus límites. Inmediatamente, Ludwell dobló su espalda, se postró en el suelo frente a Isaac Eggers y besó la cubierta bajo la mirada de los ojos vidriados, sorprendidos o sin vida. Capítulo 914. La llamada en lo profundo del mausoleo. Al ver la reacción del almirante Hal Ludwell, Klein y la tripulación viva del tulipán negro no podían creer lo que veían. Originalmente imaginó dos escenarios. El primero era que Ludwell pidiera ayuda a un semidios del episcopado numínico para emboscar a Garman Sparrow y al poder que lo respaldaba. Esto no era imposible, ya que la secuencia 7 del camino de la muerte se llamaba Espíritu Medio. También tenían la capacidad de sentir el peligro inminente. El segundo era que el almirante Hell no había hecho ninguna preparación. Intentó resistir, pero terminó siendo fácilmente acabado por el señor Asik. El plan de Klein era que el señor Asik se encargara del semidios mientras él cazaba al almirante Hell en el primer escenario para obtener su segunda marioneta. Si fuera el segundo escenario, podría pedirle al señor Asik que observara desde un lado mientras él controlaba su marioneta para desafiar a Ludwell solo. Durante este proceso, usaría el hambre arrastrándose y se escondería en las sombras haciendo todo lo posible por mantenerse detrás de escena para digerir su poción de marioneta más rápido. Para su sorpresa, el almirante Hell no luchó en absoluto. Se postró directamente y besó la cubierta como si fuera el sirviente más leal y humilde de Asik. ¿Cómo vamos a llegar a los golpes ahora? Klein miró hacia adelante sin parpadear, algo perdido en sus palabras. Y hubo silencio en todo el barco. Asik levantó la mano y presionó su sombrero de seda mientras caminaba hacia el postrado Ludwell a un ritmo decente. 1 paso. 2 pasos. 3 pasos. Se detuvo frente a Ludwell y dijo con voz profunda. ¿Qué etapa ha alcanzado el proyecto de muerte artificial del episcopado numínico? Ludwell mantuvo su frente pegada al suelo mientras respondía con voz ronca. La muerte artificial ya puede influir en viyandes de alta secuencia que fallaron en sus avances, pero todavía es incapaz de responder a las oraciones y los rituales. Después de la descripción, levantó ligeramente su torso y se quitó el anillo negro cuadrado de su mano derecha. Luego, con ambas manos, lo ofreció frente a él. En silencio, el anillo parecía ser arrastrado por innumerables cuerpos espirituales mientras volaba hacia arriba y aterrizaba en la palma de Asik. Asik lo estudió durante unos segundos antes de ponérselo en su dedo índice izquierdo. De repente, una sensación aterradora y profunda emanó de su cuerpo. Los zombis y los esqueletos que estaban desnudos o vestían una armadura de cuero podrido se arrodillaron, inclinando la cabeza como si solo se atrevieran a mirar sus botas. Los espectros voladores y las sombras aterrizaron en la cubierta y se aferraron a ella. Ninguno de ellos se atrevió a flotar en el aire de nuevo. Los otros piratas a bordo del barco se arrodillaron, pegando sus rostros a la cubierta sin atreverse a levantarlos. Klein se mantuvo a un lado observando la espalda del señor Asik y la escena repentinamente vacía. Se volvió boquiabierto, pero no dijo una palabra. Asik dio 2 pasos más hacia adelante y se acercó al lado del almirante Hell. Luego, giró su cuerpo y se enfrentó a Klein y le dijo a Ludwell. Será su marioneta por 1 año. Cuando termine el tiempo, puedes regresar al mundo espiritual. Asik dijo esas palabras sin ninguna inflexión, como si no estuviera determinando la vida o la muerte del almirante Hell o su futuro. Quizás para él, esto era un asunto trivial que no requería que se preocupara por los pensamientos y sentimientos de la persona a la que se le estaba dando la orden.
El cuerpo de Lutbel tembló violentamente como si estuviera furioso e indignado. Pero al final no levantó la cabeza. Siguió manteniendo la cabeza pegada a la cubierta. Sí, honorable cónsul de la muerte. Justo cuando dijo eso, los símbolos misteriosos blanco fantasmal y verde oscuro se acentuaron al entremezclarse, formando una puerta de bronce ilusoria. La puerta se contrajo rápidamente y se imprimió en la frente del almirante Infierno. Klein miró con sorpresa y desconcierto. Solo cuando el señor Asik le asintió y le señaló al almirante Infierno, él avanzó sin expresión y entró en un radio de 10 metros. Comenzó a controlar los hilos del cuerpo espiritual de Lutbel. El almirante pirata casi se levantó varias veces para agitar los brazos, pero nada de eso sucedió. Pronto, sus pensamientos se volvieron lentos mientras resistía inconscientemente. Después de un tiempo, el almirante Infierno Lutbel, enmascarado de plata, se puso de pie. Inclinando la cabeza, se retiró al lado de Klein y se quedó junto a Buena Ranzo. Asik observó todo el proceso en silencio antes de decir finalmente con lentitud. En el camino de la muerte, los viyandes de alto nivel tienen poderes extremadamente supresivos sobre los viyandes de bajo nivel. Puedo decirlo. Cuando te lancé tu silbato de cobre, incluso el almirante Infierno de la secuencia 5 no pudo controlar a sus criaturas no muertas. Klein asintió suavemente, indicando que lo había tomado nota. Inmediatamente después, un zombi que se había podrido en varias áreas se levantó. Llevando un botón de camisa azul añil, se acercó a Klein. Era el botón de camisa de Murloc que había perdido. Aunque es inútil para mi actual yo, finalmente lo recuperé. Mientras Klein estaba perdido en la melancolía, extendió la mano para recuperar el objeto que le pertenecía. Entonces vio al señor Asik regresar y extender la mano para agarrarlo del hombro. Él rápidamente extendió sus brazos para agarrarse de los hombros de sus marionetas Enzo y Lutbel. Todos los colores se saturaron, se iluminaron y se superpusieron. Habiendo entrado en el mundo espiritual, Klein preguntó instintivamente. Señor Asik, ¿a dónde vamos ahora? Mar furioso. Asik respondió con calma. Hizo una pausa por un momento y luego agregó. Dame el silbato de cobre. De acuerdo. Klein hizo que Enzo sacara la caja de puros de hierro y recuperara la antigua caja de puros. Asik extendió la mano y la tomó antes de decir con voz profunda. Mi intuición me dice que este anillo dejado por la muerte, junto con este silbato de cobre y yo mismo, deberían permitirnos encontrar el lugar en el mar furioso donde la muerte pereció en ese entonces. Klein dijo inconscientemente. Mi sueño me dice que es muy peligroso. Tal vez deberíamos encontrar primero a los miembros del episcopado numínico que están implementando el proyecto de muerte artificial. Podemos tomar decisiones después de recibir información más detallada de ellos. Asik se quedó en silencio por unos segundos. Una voz allí me está llamando. Klein giró la cabeza para mirar al señor Asik. Vio que este hombre de rasgos faciales suaves y ojos curtidos tenía sus contornos faciales arrugados. Ya no tenía esa ligera curva en los labios. Los colores pasaron rápidamente mientras Asik llevaba a Klein a través de la tormenta negra azabache que envolvía el mar furioso. En este momento, el anillo cuadrado oscuro y el exquisito silbato de latón antiguo brillaron ligeramente, iluminando el rostro de Asik. Este cónsul de la muerte, que había vivido durante la cuarta época, cerró los ojos mientras escuchaba en silencio un grito que venía de un lugar desconocido. Luego, de repente, apretó su mano derecha. Todo el escenario del mundo espiritual cercano implosionó, convirtiéndose en un vórtice negro que giraba lentamente, cuyos bordes no se podían ver. El vórtice de repente creció, devorando a Asik, Klein y sus dos marionetas. Klein sintió una repentina e intensa sensación de mareo, casi vomitó en el acto. Se recuperó después de un periodo de tiempo desconocido, dándose cuenta de que estaba dentro de un mausoleo oscuro y frío. A su alrededor había ataúdes abiertos,
y dentro de ellos había cadáveres en descomposición con plumas blancas en la espalda. Aunque le advertí al señor Azik, aún terminamos aquí. Klein se sorprendió por un segundo cuando de repente sintió una profunda sensación de impotencia. Giró la cabeza para mirar hacia un lado y vio a Azik de pie cerca de él. Estaba mirando fijamente las escaleras que llevaban al fondo del mausoleo. Había un gas negro espeso que emanaba del área, mientras giraba lentamente como humo. El que se esconde allí podría ser muy bien la muerte artificial. Klein no pudo evitar advertir. Los contornos faciales de Azik ya no estaban tan tensos mientras curvaba las comisuras de la boca. Mi sueño de antes me ha permitido recordar muchas cosas más. Me vi sentado en un trono de huesos y vi a villandes y personas comunes muertas frente al trono. No habían hecho nada malo, pero murieron de muerte súbita de todos modos. Uno a uno se levantaron, convirtiéndose en espantosas criaturas no muertas que me juraron lealtad. Y yo simplemente los estaba observando fríamente sin ninguna fluctuación emocional. Permití que el desastre se extendiera por la aldea y la ciudad. Esto me hizo sentir diferente a mí mismo. Sin embargo, también sabía muy bien que este podría ser el verdadero yo. Como cónsul de la muerte del imperio de Balaam de la cuarta época. Los labios de Klein temblaron ligeramente antes de fruncirlos con fuerza. Azik se frotó las sienes y continuó con un tono imperturbable. Siento que vuelvo a ese pasado.